¿Qué será? Dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes. No hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa tendremos música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología y terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en nuestra dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora vamos a empezar nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
Descosito, cuerpocito, tranquilo, of water, of life, opening my body to receive your blessed ancient virgin line of purification. Protect the waters of life. Give myself space. Offer protection for many blessings. Akonta, ancient heart, purificante, silver waters of life. Gracias. Creator. Spirit of water to let the life medicine. Yakumama, spirit of water, of life. Yakumama, spirit of water, of life. Spirit of water, of life. La montaña, viento, tráenos la claridad, viento, que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento, que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio.
Wow, fantásticos temas. Y esto nos va a llevar al tema del que hablaremos hoy. Hoy vamos a hablar sobre los chakras, sus efectos, cómo navegar en ellos y cómo sentirlos. Y para esto vamos a tener a nuestra colaboradora, Carmen Márquez. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar de nuevo con vosotros, disfrutando de este precioso momento. Fantástico, la verdad que sí. Y en el programa anterior dijimos que el cuerpo energético está formado por un conjunto de canales, o nadis, y por los chakras. ¿Qué nos podrías decir sobre los chakras, nadis o canales? Vamos a ver, los nadis y los canales ya los estuvimos viendo en el programa anterior y como tú bien has dicho, forman parte del cuerpo energético, ¿vale? De ese gemelo, de ese soporte, de esa estructura que es necesaria para que la energía, evidentemente, fluya en nuestro cuerpo físico. Los chakras serían los otros componentes. Entonces, igual que los canales son los que distribuyen la energía vital, por eso se llaman canales o nadis, la energía vital o prana, los chakras serían considerados como esos centros de energía vital, de energía psíquica, que generan, acumulan, transforman y distribuyen la energía pránica. Podríamos decir que los chakras funcionarían como bombas, como un bombeo, cuya función, ¿cuál es? Equilibrar y regular el flujo de la energía, actuando como válvulas que se abren y se cierran de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sintamos, a lo que digamos y a lo que hagamos al tomar decisiones sobre todos nuestros conflictos cotidianos, sobre todos nuestros problemas en el día a día. Es importante entenderlos como puentes de comunicación entre el mundo físico, el mundo mental y el mundo espiritual. Fantástico, pues sí, es como has dicho, los puentes de comunicación para esas esferas, ¿no? De variantes. Muy bien. ¿Y qué significa chakra? ¿De dónde viene esta palabra? Porque española no es. No, esta palabra chakra
es una palabra que deviene del sánscrito, el idioma, uno de los idiomas hindú, y en su significado viene a mostrarnos la idea, porque lo que significa literalmente rueda, rueda, son como ruedas giratorias, vórtices de energía, ¿no? Remolinos de energía, y que interrelacionan los diferentes cuerpos. Claro, nosotros tenemos una visión como muy sólida, como además la materia la tenemos hecha, no tenemos la concepción de energía material. La materia es energía, eso lo dijo Einstein, ¿no? Entonces, estos vórtices de energía, estos chakras que cohesionan, son estados de conciencia, que interactúan continuamente en nosotros, por lo general, de forma inconsciente. Bueno, nosotros que funcionamos a nivel inconsciente casi en un 92%, ¿vale? Que verás tú que no podemos presumir mucho de conciencia. Entonces, por eso el trabajo con los chakras puede ser el inicio de nuestro viaje a la conciencia, un viaje personal a través del autoconocimiento y la autoobservación. Carl Gustav Jung nos dice, es muy bonita esta expresión que hace él, dice que los chakras son un mapa en el interior del ser humano que nos indica cómo trascender los límites de la personalidad para alcanzar el objetivo máximo del yoga, que es la unión o la totalidad con el ser. Me ha gustado mucho esa cita que has hecho porque en cierto modo, exacto, es como un mapa, ¿no? Los chakras entonces nos ayudan a lo que es a navegar y a lo que es a llegar a esa totalidad del ser, ¿no? Y a trascender esos límites, ¿no? De lo físico a lo no físico. Muy interesante. Vale, y los chakras pertenecen al cuerpo energético, como hemos comentado, pero ¿existe alguna relación entre ellos y el cuerpo físico? Pues sí, claro que sí. Digamos que los chakras están estrechamente vinculados en el cuerpo físico. Es muy importante comprender que no están en el cuerpo físico, son energía. Es decir, a mí me abren en canal y yo le digo, mire usted cómo está el chakra manipura, por favor. Entonces no va a haber nada. Estamos hablando a un nivel energético. Eso se comprende también muy bien con la estructura de los cables de la electricidad. Tú cuando tienes un problema eléctrico, rompes la funda que envuelve a los cables que van corriendo interno y que son los canalizadores de la energía, y tú no ves la energía. Exacto. Ahí no está, pasa por ahí. Son los medios, los útiles que necesitamos para que la energía fluya, ¿vale? Me ha gustado mucho la analogía que has dicho, ¿no? Porque es exactamente, y creo que es perfecta para la temática que tenemos de los chakras, ¿no? Porque como has dicho, cuando estás tocando los cables, no ves la electricidad, no ves esa energía, pero si lo tocas y te electrocutas, la sientes. Eso en cierto modo es parecido a los chakras, ¿no? Exactamente. Mira, como tú bien dices, vamos a ver, en nuestras casas, la energía eléctrica, ¿de dónde viene? Nosotros no tenemos la energía eléctrica en nuestra casa. Nosotros tenemos unas estructuras que acogen la energía global eléctrica y la llevan a nuestra casa. Esa estructura, pues están, esas grandes estructuras, industrias, ¿de dónde cogen la energía eléctrica? Una primera fuente, del agua. Una segunda fuente, ahora mismo que están tan en boga, los solares. Otra que está súper de moda, el viento, la eólica. Es decir, la energía está en el ventilador, como yo le digo, esos cacharritos tan inmensos, ¿no? Esos aparatos tan inmensos. No. Ellos son mediadores necesarios para que la energía confluya, llegue, distribuya a todas las casas.
Y ahora fijaros qué interesante, dentro de la propia casa, tú abres tu puerta de la casa y no hay luz. Tú le tienes que dar para que haya luz a un interruptor que abre y cierra. Correcto. Un nadie. Exacto. Exacto. Muy, muy interesante y muy buena analogía. La verdad que sí. Yo creo que esto va a hacer que se entienda mucho mejor lo que es el cómo funciona, ¿no? Y cómo también coger esa energía que está alrededor nuestra, ¿no? Porque aunque nosotros no la veamos, está ahí, ¿no? Y los chakras, lo que, como has dicho antes, es algo que es energético, que no está, si nos abren, no está ahí, pero lo que vas a enseñar a nuestros suscriptores, ¿no? Y mediante lo que estamos haciendo es que como has dicho, puedan aprender mediante estos nadis, como cuando le das al interruptor de la luz, encender y apagar para que esa energía fluya por ellos mismos, ¿no? Claro, es así. Date cuenta que yo en un momento determinado soy consciente de que tengo, que ahora hablaremos un poquito de los bloqueos, ¿no? Del bloqueo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo sigo con el interruptor abierto, la energía va a llegar un momento en que se va a bloquear porque no puede difundirse. Entonces hay veces que es necesario a lo mejor apagar para que poner en orden y ahora pueda de nuevo, a través de una serie de ejercicios, una serie de observaciones, de práctica, de reflexión, de discernimiento, en fin, de todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, poder ponerlos en funcionamiento. Entonces, como tú me has preguntado anteriormente sobre que nos hemos desviado ahí un poco con el ejemplo, si existe alguna relación entre los chakras y el cuerpo físico, pues lógicamente sí, evidentemente, están estrechamente vinculados. Pero fijaros qué cosa más interesante, que están especialmente muy relacionados tanto con las glándulas endocrinas como con los plexos nerviosos más importantes del cuerpo. Están conectados con el cerebro y con la médula espinal. Y su disposición a lo largo de la columna energética, paralela, digamos, por verla de alguna manera, a la columna física, podemos decir también que entonces va a entrar su influencia en las áreas fisiológicas donde estos chakras están. Es decir, si a mí me duele el pecho porque tengo una ansiedad, si yo trabajo con el chakra del corazón, voy a poder aliviar todos los órganos que estén situados en esa zona. Voy a interactuar directamente con el cuerpo físico. Entonces sí tienen una estrecha influencia. Todos los cuerpos, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, todos están estrechamente relacionados. Es una unidad, aunque nosotros, para comprenderlo, nuestra razón lo divide, porque nosotros necesitamos dividir para comprender. Por eso decían los alquimistas, solve e coagula, divide y une. Muy acertado. Y vuelvo otra vez a la analogía que hiciste antes con los cables, ¿no? Porque tienes la primera manga del cable, la segunda donde está el rojo y el azul, y esa unión en una manga de cable es lo que hace que fluya esa energía. Eso va muy bien con lo que has comentado. Muy bien, ¿y me podrías dar un ejemplo de cómo influir un masaje corporal para poder hacer esto? Pues mira, sí, por ejemplo, yo creo que todo lo que... O sea, tu pregunta, entiendo, es que si un masaje físico, corporal, puede influir, ¿no? Entonces, yo entiendo que todo influye en todo. Entonces, todo lo que suceda en mi cuerpo físico va a repercutir en mis otros cuerpos. A lo del masaje, tú que sabes de ello y que eres un ejecutor de ellos, tú ves perfectamente la diferencia de cuando entra una persona, le das el masaje y cuando sale.
es otra. ¿Y tú qué has hecho? Has tocado un cuerpo. Esa persona venía con un bloqueo físico, posiblemente un dolor en la espalda, un dolor en la parte baja de la espalda, un dolor en la parte alta, un dolor muscular en un brazo, cualquier cosa. ¿Y qué es lo que haces tú? Tú lo primero que haces es contactar tu cuerpo con una intención de sanación, de equilibrar. La intención es muy importante ya en ti, en tus manos, y a través de tus manos tú vas tocando todo el cuerpo físico. Y si vas tocando todo el cuerpo físico, sería un masaje exógeno de fuera, pero tiene una correlación a un masaje endógeno de dentro, porque tú vas a hacer presión, tú vas a rozar, tú vas a amasar los músculos, el sistema nervioso, sistema circulatorio, todos los sistemas fisiológicos. Por lo tanto, va a afectar también al cuerpo energético, porque si yo tengo una contracción en mi cuerpo físico, ese se va a reflejar también en mi cuerpo energético y en mi cuerpo emocional. Me voy a sentir irascible, me voy a sentir quejosa en mi cuerpo mental, me voy a sentir negativa, todo pues a mí no me pongo nunca bien, entonces todo. Por lo tanto, sí que influyen los masajes. Los masajes van de fuera para adentro. Van desde el cuerpo físico, lo más externo, la piel, el órgano más grande que tenemos y con una sensibilidad maravillosa, desde ahí hacia adentro. Entonces, cuando tú haces tus masajes, si antes hablas con la persona, ella te va a decir, pues que estoy seguro que va a tener ganas de hablar y seguro que te comentarás que vengo con una tensión emocional porque me acabo de tener un problema en el trabajo. Ya está ahí el cuerpo emocional. Ahora, y eso me hace sentir muy negativa porque es que siempre me pasa a mí, pues, ya tienes ahí el cuerpo mental. Entonces tú lo que vas a hacer es, a partir de tu cuerpo físico, reestructurar en la medida que se pueda, porque el trabajo es personal, pero lo externo ayuda siempre. Siempre ayuda. Correcto. Es cierto, de ahí la importancia del masaje, ¿no? Como terapeuta, ¿no? De masajes, pues sí, la verdad que sí, de que la gente viene de una manera, sale de otra manera. Y efectivamente, no es solamente el masaje físico, sino mediante el masaje también esa energía la vas moviendo y vas haciendo de que esos nadis se vayan moviendo y vaya fluyendo por el cuerpo. Lo mismo de que a la misma vez puedes como reabsorber, no quiero decir absorber la negatividad de esa persona y dejarle solamente la positividad, ¿no? Pero en cierto modo sí, puedes mediante ese masaje y ese intercambio energético hacer de que esa energía negativa, como han dicho, de todo me pasa a mí o whatever, de depresión, pues hacer de que se transforme, ¿no? Y esa persona pues se sienta de nuevo otra vez aliviada y esa energía vuelva a fluir correctamente, ¿no? Exactamente, yo eso lo veo totalmente como tú lo estás diciendo. Acordarte siempre de que esto es una cosa conjunta. Muy, muy, muy interesante. ¿Y podrías decirnos si hay un determinado número de chakras o hay uno en el que nos tenemos que enfocar o cómo es esto de los chakras? Pues mira, en esto de los números, a mí nunca me ha importado cuántos hay. Yo lo importante es de cuánto soy consciente de ellos, ¿no? Pero en esto, digamos que en este mundo, pues no se ponen de acuerdo tampoco. Uno que es 618, otro que es 114, uno que es 74. Da igual el número. Lo que sí puedo decirte es que tenemos una red de plexos energéticos. Algunos se llaman primarios por la potencialidad que tienen tan fuerte, y otros se llaman secundarios. Están distribuidos por todo el cuerpo, aunque los principales, como hemos dicho anteriormente, se establecen a lo largo de la columna energética, el Sushumna, muy cercano a todos los plexos fisiológicos. Están en la misma zona que los plexos fisiológicos. Entonces,
Digamos que los que se trabajan normalmente, los más conocidos serían 7 chakras principales, que son Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna y Saharara, ¿no? De los que posiblemente hablemos más detenidamente. Y después hay otros secundarios. Y me gustaría, hablar de los secundarios que para mí son muy importantes. Y son 2 pares. Los 2 de los pies, los pies tienen varios chakras. Pero hay uno que es el central. Los 2 de los pies, que está terminando el talón en el puente, en fin, se encuentra porque está en una zona muy blandita. Y los 2 de las manos, para mí son 2 chakras importantísimos. Las manos son las terminaciones de los brazos, y los brazos están en una conexión estrecha con el corazón. Por eso a los brazos manos se le llaman las alas del corazón. Y a través de ello se da mucho y se recibe mucho. Porque el trabajo de las manos es dar y recibir. Entonces esos serían los secundarios, por llamarlo de alguna manera, que más me interesan a mí, con los que más trabajo, los pies y las manos. Los pies para enraizarme, es muy interesante, para estar en contacto con el fluido energético, electromagnético de la Tierra a la que estamos unidas. Y después las manos, porque ya digo que es la expresión de la creación, ¿no? Y entonces pues esos serían los más importantes. Vale, y podríamos decir de que cada chakra está relacionado con un determinado nivel de conciencia y vibra a una determinada frecuencia. ¿Estoy en lo cierto? Pues sí. Ya sabemos que, dicho, ya he reconocido que el universo es vibración, ¿vale? Entonces, efectivamente, podríamos decir, por ejemplo, a nivel de conciencia y a nivel de frecuencia, que los chakras inferiores estarían relacionados con los aspectos más instintivos del ser humano. Por ejemplo, el apego a lo material, a las cosas y a las personas, los deseos compulsivos buscando el placer y la felicidad en cosas y en personas, la posesión y la posición que tanto obsesionan al ego, ya que implica su supervivencia, esos pues vibrarían a una velocidad más lenta. Sería Muladhara, Svadhisthana y Manipura. Mientras que los superiores, una vez que pasamos el diafragma, estarían los superiores, se relacionan con los niveles superiores de conciencia. Amor altruista, compasión, creatividad, intuición, plenitud, que deviene de la unificación, y vibran a una velocidad más rápida. Es muy importante comprender que la energía son paquetes de información vibrando a diferentes frecuencias. Esto es súper interesante. Nicolás Tesla, una persona increíblemente maravillosa, con unas experiencias igual que los grandes investigadores, todo igual que Einstein. Te quedas muy alucinada del mundo interno de estas personas, porque eran muy, muy investigadores, buscaban la verdad de las cosas, ¿no? Nicolás Tesla decía: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Correcto. Algo bastante impresionante e interesante, porque es cierto, todo es vibración, todo es energía y todo es frecuencia. ¿Cómo podríamos empezar a trabajar con ellos? Por ejemplo, vamos a ver, como has dicho antes, ¿no? Tienes los secundarios y los primarios, ¿no? Los que te hacen encasillarte, ¿no? En lo que es el apego, los deseos. Hay gente que lo pasa muy mal, ¿no? Para poder superar, para elevarse o elevar a esa parte de los chakras primarios, ¿no? El amor, el altruismo, la creatividad. ¿Cómo podríamos empezar a trabajar con ellos? ¿Cómo podríamos activarlos
o desbloquearlos? Pues mira, una cosa que sí te quería aclarar, vamos, que me viene ahora con lo que tú has comentado, es que el hecho de que sea un chakra superior y que tenga una frecuencia más lenta, una vibración más sutil, no quiere decir que no sea negativo. Vale. Por ejemplo, el amor altruista puede devenir en un amor egoísta. ¿Eh? Entonces, la creatividad de la expresión, de la autoexpresión de Vishuddhi, a través de la palabra pueden ser flechas dañinas. Todos los chakras, según lo que tú hagas, va a ser la energía que emanen. Entonces, todos los chakras están expuestos a su positividad y a su negatividad. Lo que pasa es que la diferencia está en los grados de sutileza. Desde el más denso, que no por eso deja de ser energía, como es Muladhara, hasta el más sublime, o donde se desarrolla esa energía más sutil de la que estamos compuestos. Esto es de nosotros, nos pertenece a los seres humanos. Entonces, ahí en esa escala, por eso para mí algunas veces le llamo la escalera al cielo, porque son escalones que conforman una escalera, pero por los que hay que subir y bajar todas las veces que sean necesarios hasta que esa escalera esté perfectamente adecuada para que la energía fluya sin ningún tipo de obstáculos. Ni positivo ni negativo, ni favorable ni desfavorable, sino fluyendo. Entonces, a lo que tú me decías, si estaba determinado con, que cómo podíamos trabajar con ello, yo lo primero que diría es que tenemos que informarnos, ¿no? Saber de ellos, porque muchas veces yo escucho que se habla de los chakras, se habla de esto, de lo otro, pero no hay una formación sobre ello. No es que vaya a hacer un máster, no es necesario, pero sí informarme. Tengo que aprender a comprender qué me están queriendo decir a mí. Cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy investigando, cuando yo estoy estudiando, porque hay que trabajarlos, evidentemente, esto no viene como una gracia, esto viene de un esfuerzo personal, como es este sendero es de esfuerzo, sendero de realización. Entonces, asimilarlo a nuestras propias experiencias personales, ir descubriéndolos a medida de que vamos andando, como he dicho antes, por esa escalera, por nuestro sendero de autorrealización. ¿Cuál es la principal herramienta para mí, por ejemplo? Darme cuenta, ser consciente. Si yo no me doy cuenta en mi día a día de lo que me está pasando, por ejemplo, con una circunstancia, con una persona que la vida me presenta, la vida siempre nos va a presentar todo aquello que necesitamos para crecer. Si yo no me doy cuenta y no sé lo que me está pasando y ni siquiera tengo percepción de a dónde siento eso que me está pasando, daros cuenta que el cuerpo va a reflejar siempre todo lo de la mente. Entonces yo me tengo que dar cuenta dónde siento yo mi dolor, dónde siento yo mi bloqueo, cómo lo siento, cómo me doy cuenta de cómo estoy actuando para que esta energía devenga de esta manera y no de otra manera. Entonces el darse cuenta es ser consciente. A fin de cuentas, para mi punto es lo más importante. Cuando quiero trabajar, me tengo que dar cuenta, tengo que ser consciente. Entonces, cuando estamos conscientes, cuando sentimos esas sensaciones, ¿podríamos decir que el chakra está bloqueado? Efectivamente. Normalmente los chakras funcionan a un nivel subóptimo, o sea, por debajo de su frecuencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros no estamos tampoco muy alineados, que digamos. No nos han tuneado. Entonces, ya de por sí, digamos que de forma natural, dada nuestra forma de vida,
dada nuestra falta de interiorización, dada nuestra falta de autoobservación, de darnos cuenta, pues entonces los chakras están trabajando a un potencial mínimo, lo cual es una pena, ¿no? Incluso con nuestra, como he dicho antes, con nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, de hablar, vamos a poder incluso llegar hasta bloquearlos. Se le llama también anudarlos. Es como si se le hiciera un nudo a un cable que aprieta y aprieta y impide que la energía fluya por él, la electricidad. Pues lo mismo, esto cuando estamos en un estrés máximo, lo que hacemos es como que bloqueamos la entrada y la salida de la energía por estas llaves, ¿no? Por estos plexos. Entonces vamos generando lo que se llaman los nudos psíquicos, que nos van apretando más y más y más hasta que ya no podemos más. La frase típica, que es yo ya no puedo más. Eso me lo dice muchísima gente, yo ya no puedo más, estoy colapsada. Y entramos en crisis. ¿Qué es la crisis? La incoherencia. Es decir, en este momento mi cuerpo-mente está funcionando de una manera totalmente caótica, sin orden, como decía Krishnamurti, sin orden. Entonces, si no hay coherencia, hay incoherencia. Si no hay orden, hay desorden. ¿Qué implica? Que si hay desorden, hay enfermedad. Si hay enfermedad, no hay salud. Entonces, los chakras los bloqueamos por nuestra forma de ver el mundo, por el alejamiento que tenemos de nosotros mismos, por esa visión no clara, como dirían en el budismo, ¿no? De no ver las cosas tal como son, sino como yo creo que son, y le damos tanta validez a las cosas que yo veo y creo que son así, y no dudamos, no dudamos. Entonces yo siempre he dicho que la duda es una buena consejera. Tú dudas siempre, no tengas tanta seguridad, porque yo siempre digo, bueno, yo estoy viéndolo así de esta manera y puedo decir que el árbol que veo es verde, pero yo a lo mejor te pregunto a ti y tú me dices que el árbol que tú ves es marrón. Yo no puedo decir que como yo lo veo es lo correcto. Yo simplemente me tengo que limitar a decir, esta es la visión que yo tengo de esta realidad, pero hay otra persona que tiene otra visión de esta realidad. Entonces lo importante es ver que la realidad real no es esa. La realidad real es otra, ¿no? Y que ya no está tan individualizada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo personal consiste en sanear, como si fueran tuberías, limpiar, purificar conscientemente nuestros centros energéticos. ¿Para qué? Para que la energía, que como ya sabéis en este sistema, la energía psíquica, la energía básica, vital, la energía, el poder energético que se le llama Kundalini, la energía espiritual, pueda ser activada. Mira qué bonita la palabra, despertada. Ya queda, según la historia que ellos nos cuentan, ¿no? Con ese simbolismo tan bonito, nos dice que yace dormida en las profundidades, una frase muy bonita también de Jung, es decir, en nuestro inconsciente, ahí es donde está todo. Entonces, esta energía tiene que ser hecha consciente, traída a la conciencia, por lo tanto tiene que ser despertada, para que así logre el objetivo de todo este trabajo, que es ir paso a paso por todos los niveles, los estratos de mi conciencia, para llegar al estado de unificación. Yoga siempre va a perseguir el estado de unificación, de sentirte integrado con el mundo y con el cosmos, y por supuesto a partir de ahí, que son realidades relativas,
muy relativas, vislumbrar la grandeza del ser que está fuera de todos estos parámetros. Entonces, con lo que has dicho me ha hecho pensar también, ¿no? De que al hablar sobre esto, de que la importancia de la espalda, ¿no? De que la espalda esté recta. Ahí también, como has comentado antes, ¿no? Cuando tenemos estos nudos y esta sensación de que, ¿por qué me pasa a mí esto y tal? Se puede incluso observar en la persona, en su curvatura, ¿no? Empiezan a tener la espalda curvada y cada vez va más y más, ¿no? Y ahí la importancia de tener una espalda recta, que el yoga se encarga de eso totalmente, como otras técnicas, y de que hagan que esa energía, como mencionamos también antes, entre la conexión de la espalda y también lo que es el cerebro. Entonces, pues nada, la conexión de la espina dorsal, ¿no? Con el cerebro hacia el actas, y de ahí, pues nada, contra más recto tengamos eso, más trabajado lo tengamos, más facilidad para que esa energía fluya por ahí, ¿no? La postura, perdona que te interrumpa, la postura corporal es muy básica y de hecho actualmente la neurociencia, una de las cosas que trabaja es cómo el cerebro es capaz de interpretar lo que te está sucediendo por la postura de tu cuerpo. Pero para eso no hay que ser muy listos. Bueno, sí hay que ser muy listos. Quiere decir que lo podemos observar en nuestra vida. Vamos a ver, cuando tú estás un poquito triste, un poquito decaído, ¿qué hace tu cuerpo? Tu cabeza se agacha, tu mentón se mete para adentro y tus dorsales se curvan porque tus hombros se acercan. Y tú ves a esa persona y le dices, ¿qué te pasa si estás triste? ¿Te encuentras mal? O sea, ya tu cuerpo, tú estás bien, rápidamente tu pecho se expande, tus hombros se echan para detrás, tu mirada es al frente, tu espalda se endereza y entonces la postura corporal, darte cuenta que nuestro cuerpo está mandando continuamente información al cerebro y el cerebro está recibiendo continuamente información del cuerpo. Y hoy se sabe la importancia que tiene en yoga la postura. Correcto. Entonces, ¿podemos decir entonces que este aprendizaje, este sendero de autoconocimiento, ha sido una vía desarrollada solo en Oriente, en India, que es de donde nos ha llegado a Occidente, o parece también en otras culturas? Pues mira, una pregunta muy interesante. De forma general, podríamos decir que todos estos conceptos devienen de yoga y yoga deviene de la India, ¿vale? Eso es así. India es un país maravilloso, con unas tradiciones, con una riqueza y un poderío increíble. La verdad es que eso es así, ¿no? Pero fíjate que de una forma muy rápida, esta idea de los plexos, de las esferas energéticas, no, aunque es puramente hindú, no solamente está recogido en las tradiciones de la India. Mira, así de una forma muy rápida. Por ejemplo, en la tradición hebrea se hace referencia a que los 7 palacios de Dios se reflejan en las 7 cámaras del místico. Fijaros qué nombre más bonito, las 7 cámaras del místico. En la Cábala se nos muestra la imagen a través del árbol de la vida, pues quien lo conozca este sistema de aprendizaje sabe lo que es, el árbol de la vida, donde hay una cantidad de senderos, de caminos que se van dispersando a lo largo de ese mapa del árbol, y que va conectando esos senderos con esferas de conciencia. Ya tenemos también ahí otro ejemplo, y además es lo mismo, ellos parten del Sefirat más denso, Malkut, hasta llegar al Sefirat más sutil, fuera de la conciencia local, la supraconciencia, Keter, ¿no? Y hace un recorrido serpenteoso muchas veces, otras veces directo. Hay 2 caminos, uno a la vía directa, la flecha directa, y otro a través del camino de la serpiente, y van recorriendo las 10 esferas de conciencia o sefirot. Después tenemos también otro ejemplo precioso, Santa Teresa de Ávila, nuestra mística, en el siglo XVI,
ella ya nos habla también de las moradas del castillo interior que el alma recorre a través de sus 7 etapas de evolución hacia su unión íntima, comunión con lo divino. Fijaros qué bonito. Y ella habla sobre ese recorrer del alma por esas etapas, ¿no? Después, en el siglo XVIII, Mesmer, un hombre también bastante importante, nos dice textualmente que el ser humano posee un fluido magnético en su cuerpo y que todas las enfermedades se deberían a un desequilibrio en este fluido. Me recuerda también mucho a Hipócrates cuando dice: la salud es vivir en armonía contigo mismo. Un lema que yo no me canso de repetir. La salud es vivir en armonía contigo. También los alquimistas a lo largo de la historia, ni os cuento, los alquimistas, su trabajo, ellos le llaman la gran obra, el opus, es simbólicamente ellos hablan de la transmutación de los metales, donde dicen que desde los metales más densos, como el plomo, haciendo una serie de operaciones, de trabajos, se puede sacar el oro alquímico. Es decir, de lo más denso sacamos lo más sutil, otra vez de nuevo, ¿vale? Por ejemplo, otro gran movimiento que hubo a nivel europeo, los Rosacruces, nos hablan de las habitaciones internas que hay que ir recorriendo y reconociendo. También me gusta mucho recorrer y reconocer. Por ejemplo, si nos vamos al continente americano, que tiene mucho que decirnos en muchas cosas, los chamanes indígenas americanos también los nombra. Por ejemplo, en México se le conoce como cocuellos y se trabajan con ellos. Y en Perú se le conoce como los pocpos. Y fijaros que es simpático porque son 7 y están distribuidos en los mismos lugares que los chakras hindúes. Y ellos lo trabajan, fijaros también qué interesante, con piedras de energía que le llaman yanka. Y entonces van colocándose estas piedras de energía por las diferentes partes del cuerpo para que pueda fluir. Esto me recuerda mucho a trabajos actuales, por ejemplo, lo de Mesmer con el magnetismo, el electromagnetismo, esto de las piedras de energía. Sabéis que hay técnicas donde se colocan las piedras calientes o cargadas por algún medio, luna, sol, agua, tierra, y las van colocando a lo largo de la columna. ¿Cómo se llama esta técnica electromagnética? Los electroimanes trabajan de esta manera también. Van poniendo imanes que tiene mucho sentido porque nuestra sangre tiene hierro, ¿verdad? Tiene magnetita. Y entonces van moviendo a través de los imanes en las energías internas del cuerpo. Entonces todas estas a lo largo de la historia siempre ha habido un interés por todas estas cosas. Nosotros parece que queremos siempre asociarlo a una cultura, a una civilización, que está bien, pero yo voy un poquito más allá. Yo creo que esto pertenece a la sabiduría perenne, esto pertenece a la sabiduría del ser humano en general, da igual que sea australiano, que estoy seguro que trabajarán con los chakras, que sean africanos, que estoy seguro que trabajarán con los chakras, que sea americano, da igual. Pertenece al ser humano y por supuesto han sido trabajados por muchas tradiciones, por muchas culturas a lo largo de la historia. Es cierto, porque como bien has comentado antes, ¿no? Se puede ver la similitud en todas las culturas y sobre todo las culturas que siguen manteniendo ciertas raíces, ¿no? A sus tradiciones antiguas. Esta es bastante cierto. ¿Y la ciencia qué nos dice sobre este tema? ¿Hay alguna evidencia científica sobre ello, sobre los chakras? Con la ciencia hemos topado. Sí, lo de la ciencia está muy bien porque
parece ser que algunas veces necesitamos validar las cosas porque nos digan que son válidas. ¿Vale? Entonces, sí puedo decir que yo que llevo ya, soy mayor y llevo un tiempo, me doy cuenta de cómo la ciencia ha abierto su campo de investigación de una manera alucinante. Para mí hace 40 años era impensable de que se pudiera abordar estos temas desde un punto de vista de científicos, neurólogos, psiquiatras, biólogos. Ahora yo muchas veces me encuentro cuando vienen a clase de yoga, mira el que me ha mandado el psiquiatra, el que me ha mandado el médico, el que me ha... Entonces, claro, yo me encanta porque digo, bueno, pues qué bien, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la ciencia es muy interesante, pero es limitada. Verás, pero es muy fácil porque, claro, está hecha por el ser humano, la desarrollan las personas, ¿no? Pero muchas veces la ciencia se encuentra con un tope, y es que no tiene instrumentos para medir estas cosas. Todavía no hemos desarrollado tantas cosas que iremos viendo, que irán viendo los que vienen detrás de nosotros, porque la ciencia va como un poquito por detrás. Fijaros en que, con todo mi respeto, porque claro, es evidente, darte cuenta que estas cosas de las que estamos hablando y de las que tú trabajas tanto, llevan miles de años. O sea, que esto no es nuevo, esto no es de hace 2 días. Esto lleva recogido estas enseñanzas por escrito de 5.000 a 6.000 años, con una anterioridad de lenguaje transmisión oral, porque antes de lo escrito estaban las transmisiones del conocimiento oral, boca a oído, maestro discípulo, la persona que sabía y la persona que quería aprender. Entonces, la ciencia sí va avanzando en este campo y yo estoy encantada de la vida porque se están haciendo muchos experimentos, muchos. Uno de los primeros que surgió, que descompuso un poco la sociedad occidental, fue una cosa tan elemental como la cámara Kirlian. Eso la gente decía que era nadie de China, que eso nada, que eso era, que son mentiras, que eso no sirve, eso porque esto, justificaciones. Siempre le vamos a buscar justificaciones. Pero se reconoce actualmente que la cámara Kirlian, pues resulta que lo que viene a mostrarnos es que a través de una fotoeléctrica, no sé exactamente técnicamente cómo se puede llamar, y a través de una serie de componentes, como todo, tú puedes ver el campo electromagnético de las cosas. Y pones una hoja que tiene vida y ves su campo electromagnético. Y pones una mano o un dedo tuyo y ves tu campo electromagnético. Y entonces eso fue una gran boom. ¿Esto qué es, no? Entonces lo apartaron un poco porque estas cosas al principio no interesan mucho, pero cogió su sitio y ha ido evolucionando a otros tipos de elementos, ¿no? Después actualmente también tenemos muchos avances de la neurología o la neurociencia. Fijaros, hubo un evento internacional que fue cuando Tíbet fue invadido por China en 1959, que hizo que los monjes tibetanos que vivían en su ciudad, en su país, que se quisieron quedar allí, y porque además iban a castrar la filosofía budista, salen, ¿no? Como ya sabéis, el Dalai Lama sale, se va a Europa, a Estados Unidos, a ambos sitios, Estados Unidos donde está actualmente, en Europa también. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas personas lógicamente muestran lo que traen, que es todo el trabajo de meditación, de esa investigación sobre la mente, que es maravillosa porque es súper amplia y es una cosa que yo no sé cómo no le prestan más atención. Ya sí, porque el Dalai Lama se ha ofrecido a dar conferencias, a dar charlas, a hablar con matemáticos, a hablar con neurólogos, así, ¿no? Pues entonces eso hizo que la ciencia tomara un cierto interés. Primero como que jiji jaja, van a decirme a mí que estas personas se van a sentar ahí, pues lo comprobaron y dijeron, el Dalai Lama se ofreció también a él
y varios monjes, distintos monjes, y le pusieron todos los cacharritos, toda la cabeza llena de cables, con los aparatos apropiados para ello, tal y cual, y descubrieron que cuando esas personas entraban en un estado meditativo, su cerebro cambiaba. Las zonas, nuestro cerebro es como, tiene muchas zonas, no es una cosa lineal, no es un cacho de masa, es algo vivo, completamente de descargas electromagnéticas, cargado de millones de neuronas. Entonces, cuando estas personas entraban en un estado meditativo a través de la respiración y lograban calmar su cuerpo, calmar su mente y permanecer en ese estado durante un tiempo, su cerebro cambiaba. Se apagaban una serie de zonas y se activaban otras zonas. Entonces eso fue otro boom. ¡Oh! ¿Esto qué es? Esto lógicamente ha dado pie a investigaciones sobre personas meditadoras, sobre personas que se han prestado voluntariamente a que sean estudiados. Y sí, ahora mismo la ciencia, sobre todo la neurociencia, da por claro y efectivo, ¿no?, que todo esto, esta energía, estos plexos, son realidades. Son realidades. Y yo creo que van a ir a más y a más y a más y a más, porque cuando vayan surgiendo los elementos que puedan medir, los instrumentos que puedan ver, porque ahora mismo están más limitados, pero así todo se ha avanzado muchísimo. Nosotros también tenemos, hay un trabajo muy interesante que es de una doctora, la doctora Esther del Río, que también es muy importante. En fin, no me voy a dilatar mucho en esto, pero lo que sí quiero decir es que actualmente la ciencia sí se preocupa y se ocupa. Energía, frecuencia y vibración. Cierto, todo es frecuencia, todo es vibración y todo es energía. Y ahora, Carmen, ¿podrías ofrecernos o deleitarnos con una meditación para elevar esa energía, frecuencia y vibración? Venga, pues sí, vamos a hacer una pequeña meditación. Daros cuenta que esto aquí está muy encapsulado en el tiempo, ¿vale? Es decir, que todo esto hay que hacerlo con mucho más espacio, porque requiere un tiempo de preparación en respiraciones conscientes, para relajar el cuerpo, para relajar la mente, para prepararte para ahondar o profundizar en esos niveles de conciencia, para contactar con estos vórtices de energía, con estos chakras, ¿no? Entonces vamos a hacer una meditación muy sencilla, que sirva un poco de modelo para que después se pueda hacer más tiempo en casa, o los que estáis ahora mismo escuchando, a lo mejor podéis hacer lo que estéis tranquilos. Por supuesto que no estoy haciendo nada importante, sino simplemente se escucha, ¿no? Y entonces vamos a hacer lo que es simplemente una meditación sobre el canal central, Sushumna, con el recorrido de los chakras en su descenso, ¿vale? Vamos a hacerlo imaginando que vamos a absorber la energía celeste para ir simplemente, como hemos dicho antes, limpiando, purificando y armonizando nuestros chakras. Así que venga, prepararos. Nos sentamos cómodamente o tumbamos. A ser posible, cerramos nuestros ojos. Si no nos apetece, lo dejamos simplemente con los párpados descansados, entreabiertos. Y lo primero que hago es traer un poquito de calma a mi cuerpo-mente. Y para eso empiezo con el precioso trabajo de la respiración consciente. Llevo toda mi atención a mi nariz
y siento perfectamente cómo va entrando el aire al inhalar y va saliendo el aire al exhalar. Inhalo, exhalo varias veces, siendo muy consciente de cómo entra el aire en nuestro cuerpo, de cómo sale el aire de nuestro cuerpo. Inhalo, exhalo. El aire entra trayendo un mensaje de relax. Y al salir, imaginamos que a través de la exhalación sacamos todas nuestras tensiones, dejando que nuestro cuerpo poco a poco entre en un estado de calma, de relax. Ahora vamos a imaginar o a visualizar o a recrear con una imagen mental cómo encima de nuestras cabezas la energía se concentra como una preciosa bola de luz blanca, como una luna llena, radiante, luminosa, dadora de vida, de energía, de frescor, de pureza. Está justo encima de nosotros, encima de cada una de nuestras cabezas. Inhalo y al inhalar es como si se desprendiese un rayo de luz de luna y llegara justo hasta nuestra coronilla, nuestra entrada, nuestra puerta celeste. Y al inhalar irradia por encima de nuestra cabeza una energía sanadora, limpia y equilibrada. Inhalo y imagino, visualizo con mi ojo interior que esta energía perfora, entra por nuestra coronilla, inundando toda la parte superior de la cabeza, todo nuestro cerebro, llenándolo de una luz totalmente pura, inundándolo de una luz que da claridad a todas las actividades de nuestro cerebro. Inhalo y al exhalar voy haciendo que esta luz vaya descendiendo poco a poco a través de nuestro cuello hasta llegar a nuestra garganta. Y allí la energía se acumula, se dispersa y limpia y purifica este plexo de la garganta. Inhalo y al exhalar voy haciendo que descienda esta luz, esta energía a través de mi garganta, va bajando hasta llegar a mi corazón, donde una preciosa esfera de luz blanca reluciente llena todo el espacio, trayendo purificación, arrastrando impurezas y llenándolo todo de una luz cada vez más y más pura. Inhalo
y de nuevo hago que descienda a través de mi Sushumna hasta mi plexo solar, esta energía que resplandece en esta luz, en esta zona, con una luz clara, pura, libre de tóxicos, llenando más y más toda esta zona. De nuevo inhalo y voy al exhalar bajando hasta la parte baja de la espalda, donde de nuevo todo se inunda de esta energía radiante que calma, que purifica y que limpia totalmente mi columna, y a su paso por los chakras los va llenando de luz, de energía clara. Inhalo y al exhalar dejo que esta energía salga por la parte inferior, por la puerta de abajo que me conecta con las energías del campo electromagnético de la Tierra, las energías telúricas, a donde yo entrego toda mi energía movilizada. Inhalo profundamente y al inhalar vuelvo a subir la energía poco a poco de abajo arriba hasta sacarla por nuestra coronilla como una preciosa fuente de luz, sintiendo como mi columna energética con todos sus chakras está totalmente iluminada, símbolo de pureza, con la intención de que mi cuerpo energético sea cada vez más y más armonioso. Inhalo y exhalo en paz. Me encuentro muy bien y sonrío. Me sonrío a mí misma. Una sonrisa de agradecimiento. Me encuentro muy bien y sonrío. Namaste. Muchas gracias, Carmen. Espero que nuestros oyentes y suscriptores hayan disfrutado de esta meditación y recojan sus frutos. Muchísimas gracias, Carmen, por esta meditación y este tiempo tan placentero que nos has hecho pasar a todos. Gracias a vosotros, gracias a ti por el trabajo tan bonito que haces y gracias a todos los oyentes que están en este momento unidos a nosotros y participando. Yo encantada de verdad de estar aquí, es un verdadero placer. Yo os doy las gracias a ti y a todos los que escucháis. Muchas gracias, que tengáis un buen día. Namaste. Muy bien, bueno, pues esto finaliza nuestra parte 1 de esta temática. En el siguiente programa, parte 2, seguiremos hablando sobre los chakras y volveremos a hacer otra meditación. Pues muchísimas gracias a nuestra colaboradora Carmen, a vosotros por tomaros el tiempo para tomar esta meditación y esta pausa de vuestro día a día para sentir la energía y abrir los chakras. Y esto nos va a hacer que sigamos navegando en nuestra aventura hacia la dimensión insólita.
Wow, qué momento. Ese momento fantástico en el que se respira hacia adentro y hacia afuera. Y bueno, esto nos lleva al final de nuestro programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente viaje hacia la dimensión insólita.